usted, hermano? Muchas gracias, hermano. Pues, hermanos, todos sean, eh, bueno, bienvenidos ya a Zoom. Agradezco a Dios y a ustedes, hermanos, que me permiten, pues, compartirles un poco de la palabra, del estudio, y pues reciban un saludo de- de la congregación a la cual sirvo, de mi familia, de mi esposa Vanessa, de mis hijos, Santiago y Julieta. Hermanos, pues con todo el gusto y con todo el amor, quise prepararme para darles esta clase, hermanos. Este, y el tema lo titulé, hermanos, y tú de qué estás orgulloso, ¿no? Muchas veces el, el, el estar orgulloso implica muchas cosas, ¿no? A veces no nos damos cuenta que hay cosas que nos hacen sentir completamente orgullosos y muchas veces, pues si llegas a preguntarle a alguna persona, y hice una pequeña historia que me gustaría leérselas, dice, Carlos, un joven mexicano, descubrió su orgullo por su cultura mientras estudiaba en el extranjero. Compartía la belleza del mariachi, de la música, de las artesanías y de las tradiciones familiares. Cuando le preguntaban que por qué estaba tan orgulloso de su país, respondió, estoy orgulloso de mi cultura mexicana porque es una fusión de historia, tradición y comunidad. Es un recordatorio de la fortaleza de nuestro pueblo, de cómo hemos resistido desafíos y celebrando con pasión la vida. Nuestra cultura nos une y nos da identidad y nos llena de alegría. Y este muchacho, regresando a México, regresó con un nuevo aprecio por su herencia, por su cultura. Y muchas veces estamos orgullosos de nuestro país, de nuestra nación. ¿Y qué es México, hermanos? México es conocido a nivel mundial por su rica cultura, por, por su fusión de tradición, de, de tradiciones indígenas, europeas y principalmente españolas. La cultura mexicana se mantiene, se manifiesta en arte y danzas y gastronomías. Entonces, a eso voy, hermanos. México es un país que aproximadamente, pues obviamente nosotros somos mexicanos, sabemos que lleva 202 años como siendo como tal un país y a veces nos enorgullecemos de eso, ¿no? Y muchas veces no tenemos como, seguimos haciendo las cosas de tradición en tradición. Y aquí me llamaba mucho la atención que decía que era una fusión de tradiciones indígenas, europeas y principalmente españolas, ¿no? Porque obviamente, pero también tenemos un poco de, que la verdad yo no lo sabía hasta que me puse a investigar un poco más, que también tenemos un poco de culturas africanas, ¿no? Entonces, yo les quiero hacer una comparativa. El pueblo hebreo, cuando estaba en Egipto, tuvo 430 años en Egipto. Y nosotros en México llevamos 202 años. Es casi el doble, o un poquito más del doble, lo que ellos estuvieron en el pueblo, viviendo en Egipto, ¿no? Cuando fue la situación de José. Pero nosotros, realmente nosotros nos damos cuenta cuánto estamos influenciados por nuestra propia cultura hasta que realmente conocemos verdaderamente a nuestro Dios. A lo que voy, nosotros tenemos mucha cultura. En el taller de matrimonios pues, tuvimos la oportunidad de visitar Teotihuacán y parte de esa cultura era que pues, nos platicaban que pues, Teotihuacán era la ciudad de los dioses, que eran muchas culturas convergentes en un solo lugar y que tenían varios dioses, ¿no? Entonces, muchos de esos dioses, pues, al momento que llegó, y que quiero tocarlo un poquito más adelante, pues fueron siendo erradicados por los conquistadores, ¿no? Pero no me quiero adelantar. Entonces, ¿nosotros qué conservamos respecto de la cultura? Muchas veces no solamente pues, conservamos ciertas cosas y no reservamos lo que más nos conviene, ¿no? Pues como la tortilla, el tamal, y muchas otras cosas, pero nosotros no hacemos exactamente lo mismo que los aztecas, ¿no? Los aztecas decían en la guía que, que, que se contrató, decían, pues esta es la calzada de los muertos, ¿no? Porque encontraban
montículos de personas muertas en toda esa avenida, ¿no? Eso obviamente ya no lo conservamos, ya no lo hicimos parte de nuestra actual cultura. ¿Y de dónde nace o cómo se crea una cultura, hermanos? O sea, a lo que voy es que es importante entender de dónde viene cada una de las situaciones o qué cosas son las que practicamos. Una cultura, hermanos, es algo totalmente dinámico y que se va adaptando a medida que la sociedad va evolucionando a lo largo del tiempo. Una comunidad en general comparte valores, creencias, que esas creencias se convierten en tradiciones y esas tradiciones se convierten en formas religiosas y a la vez se convierten en una forma de vida. En México, bueno, pues nos decían que era la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, ¿no? Porque para esas culturas decía, pues es que el sol me da energía, me da calor, me protege del frío. Entonces, vamos a hacerle un dios al sol, ¿no? Vamos a hacerlo Dios, al igual que la luna, ¿no? Y muchas cosas que como cultura, ellos lo fueron formando, ¿no? Y entonces se convirtió totalmente en una religión. ¿Y qué es una religión, hermano? ¿Qué es una religión? Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo respecto a lo divino, ¿no? Entonces ahí se va formando y se va armando y se va formando todo lo que es una religión, hermanos. Pero vamos a ver, y ese va a ser nuestro texto, va a ser, hermanos, en Colosenses capítulo 2 versículo 8. Colosenses capítulo 2 versículo 8. Dice así, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es una filosofía, hermano? ¿Qué es una filosofía? Vamos a intentar hacer un poco de exégesis de lo que es este versículo. Y la filosofía es cuando dos o más personas comparten el mismo conocimiento o ideología. Y como ya se los había mencionado hace ratito, hermanos, esa filosofía o ese conocimiento o esos rudimentos se van convirtiendo en ciertamente en una religión. Entonces, la siguiente parte dice que nadie engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Y qué es algo hueco, hermanos? Algo que no tiene trasfondo, algo que solamente es una fachada, algo que solamente aparenta tener algo, pero realmente está vacío. Y la sutileza es que muchas veces no nos damos cuenta que nos hemos contaminado hasta que ya es muy tarde. Por eso es sutil, hermano. Por eso esas filosofías y esas sutilezas a veces no nos damos cuenta cuando realmente nos estamos equivocando en algunas cosas. Entonces, queremos hacer totalmente diferentes, porque aquí la misma Biblia dice, sí, mirad que nadie los engañe. No debemos ser engañados, hermanos. Entonces, ¿y qué son las tradiciones, hermanos? Son componentes específicos de la cultura. Son prácticas o costumbres o eventos tangibles que se van transmitiendo de generación a generación. Entonces, cuál es la tradición que se festeja el día de hoy y el día de mañana? Evidentemente todos sabemos que es el Día de Muertos, ¿no? Y si nos vamos un poco más al trasfondo, sabemos que el Día de Muertos pues viene pues desde las tradiciones antiguas, hermanos, desde que estaban eh, pues todas las etnias aquí, ¿no? Que buscaban tener esa comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice el Día de Muertos? Pues que tú tienes que poner una ofrenda a tus padres, a tus difuntos, pero como había muchas situaciones que, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, veían que tenían muy fervientemente eh, adoctrinada la religión, dijeron, ay, pues esta tradición es palpable con lo que nosotros manejamos, que es el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Entonces vamos a hacer un ensamble de las dos culturas y así les quitamos toda su barbarie, porque pues, para los españoles cuando llegaron
vieron que pues, se hacían cosas demasiado extremas, tal vez para ellos. Entonces vamos a intentarlo hacer de una manera más sencilla, ¿no? Y infinidad de culturas tienen este tipo de cosas, ¿no? Me puse a investigar y hay en todos lados, en Finlandia, en China, en todos lados, manejan un tipo de festejo hacia el Día de Muertos. Y el Día de Muertos te dice que, como la película de Coco, ¿no? Que dice bueno, pues que si, obviamente todo este tipo de empresas se informan súper bien de las tradiciones de ciertos lugares, con tales de explotar la nostalgia o lo que muchas veces en otros pueblos, en el caso de Estados Unidos, pues la gente no puede estar cerca de sus familias ni estar viviendo esas tradiciones y lo comparten. Porque mercadotecnia, la parte de mercadotecnia saben que la nostalgia y el estar vendiendo de que, ¿sabes qué? Pues mira, te comparto tu cultura y así vende muchísimo, hermanos. Casi todas las tradiciones humanas tienen esa finalidad, ¿no? Tanto Día de Muertos como el vender, este, pues flores de cempasúchil, por ejemplo, en el sector de alimenticio, la carne, se vende muchísimo. Yo recuerdo, bueno, hace muchos años, mi papá se dedicaba a recolectar cabezas de res. Entonces, pues era muy normal. Y el cliente que tenía le decía, tú las cabezas de res que me traigas, te las compro. Ah, pues ok. Entonces, hay un pueblo muy cercano aquí que se llama Santa María del Monte. Entonces, el tema era que cada vez que era Día de Muertos, ellos, los carniceros sobre todo, tenían unas ventas extraorbitantes. Decían, no, es que ya tuve que matar 5 reses hoy, o sea, en un solo día, hermanos. A ese punto llegaban. Tuve que matar 5 reses el día de hoy porque todos mis clientes quieren molida. Entonces, todas las reses las mato y lo muelo, dice, al punto. Ellos me platicaban que los molinos se calentaban tanto que ya no podían seguir moliendo porque de tanta demanda que tenían. A lo que voy es que muchas veces, tanto el Halloween, que tiene un origen celta, que es cuestión de cosechas, el final de las cosechas, bueno, ahorita nos enfocamos específicamente al Día de Muertos, pero todos ese tipos de situaciones son con estrategias mercadológicas. Entonces, hay muchas tradiciones, hermanos, humanas, que no concuerdan con lo que dice o conforme las enseñanzas de Cristo, ¿no? En el caso de la película Coco, pues es que tus difuntos pueden pasar del más allá hacia con nosotros y que nosotros podemos ofrendarles algo para que ellos se puedan ir de una manera correcta o que puedan sentirse apapachados. Y en la película de Coco, pues, bueno, los que tenemos hijos, pues dicen, no, pues es que si no los van a olvidar y se van a perder y festejan la muerte, ¿no? O sea, es como, tiene una connotación más familiar. En el caso del Halloween, pues completamente diferente, ¿no? Es una tradición que viene de los celtas y pues bueno, viene con la cuestión de cosechas, finales de cosecha, la parte de terror, entonces la parte de que los demonios se levantan y viene el término Hallows Eve, que es víspera de todos los santos y que pues bueno, después se terminó abreviando Halloween, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Navidad, hermano viene de los vikingos, de Islandia, todo ese tipo de cosas, porque los vikingos también adoraban al dios Sol y al dios Luna. Entonces, cuando llegaba al punto donde el dios Sol vencía a la Luna, que era el día más largo, porque recuerden que entre más pegados a los polos, menor es el número de horas que tienen. Es que entre más pegado está el Sol, pues le va ganando, ¿no? Entonces, ellos al momento que se empiezan a pasar de puerto a puerto, ellos tenían una parte en la cual pues se tenía una necesidad física con mujeres, al igual que en todos lados, pues ellos llegaban a los puertos, igual que Rahab, se encontraban a las entradas de las, de las ciudades. Entonces, ellos al momento de tener intimidad, pues decían, pues vamos a adorar al Dios Sol, ¿no? ¿Y cómo lo podemos adorar si todas las plantas se mueren?
Ah, pero es que hay algo que no se muere. Ah, pues son los pinos. Vamos a poner los pinos, vamos a poner la estrella del norte, vamos a ponerle que cada una de estas esferas representan la fertilidad que yo tengo, porque yo he estado con tantas, bueno, con tantas mujeres y es mi fertilidad y tengo la posibilidad de poder estar haciendo, de tener mucha descendencia, ¿no? Y cada vez que nos ponemos a investigar más y más y más respecto a las culturas, los reyes magos, los juguetes y todo, eh, pues cada vez nos damos cuenta que cada vez es más la parte mercadológica, ¿no? ¿Y por qué si no conocemos realmente nuestra cultura que decimos muchas veces amar, ¿no? Y algo que me gusta mucho del término de la historia, o lo escuché alguna vez, decían que el que no conoce su historia está destinada a repetirla, ¿no? Entonces muchas veces no la conocemos, tal vez por ignorancia voluntaria, hermanos. Entonces, porque estamos orgullosos de unas cosas y tal vez de otras cosas no estamos orgullosos, ¿no? Pero entraríamos en este debate, ¿no? Si tú estás de acuerdo en estar haciendo esto y en estar haciendo lo otro, pero no hacemos todo conforme a lo que en teoría se debe hacer, ¿por qué entonces no hacemos tal cual lo que nos piden, ¿no? O sea, ¿por qué nada más tomamos lo que nos conviene o lo que no nos conviene? En el caso, por ejemplo, de la antigüedad, ¿no? De que pues se tenía que ofrecer a mujeres vírgenes en sacrificio o se tenían que sacrificar a los hijos, en el caso de, 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 de- del dios Molo, que quiero tocar la cita, o por qué no se sacrifican a las personas que han ganado, ¿no? Que podrían haber sido, pues, ganadores, ¿no? Pudieron haber sido, se sacrificaban a los que ganaban los juegos de pelota, ¿no? Como un tributo. Entonces, en Jeremías, hermanos, si gustan acompañarme, Jeremías capítulo 32, Jeremías capítulo 32, versículos del 34 al 36. Dice así, dice, por toda la maldad de los hijos de Israel y los hijos de Judá, ¿qué han hecho para enojarme? Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, se volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando enseñaban temprano sin cesar, para escucharon para recibir corrección. Antes pusieron abominaciones en la casa y es invocado mi nombre, contaminándola. Abominaciones se refiere. Y luego edificaron altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Inom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch. Recordemos que en aquel tiempo, pues ellos querían sacrificar a sus hijos al dios Moloch, pero también querían estar sirviendo al Señor, ¿no? Entonces, ¿qué comparativa hay en ese aspecto, ¿no? La Biblia está llena sobre todo el Antiguo Testamento, en el cual el pueblo de Israel se terminaba perdiendo, adorándose a dioses extraños, ¿no? Y entregando a sus hijos a Moloch. Y bueno, poniendo un poco más de contexto, no voy a tocar mucho la cita porque creo que nos tardamos un poquito más. Bueno, si gusta mejor acompañarme a Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31. Lucas capítulo 16 versículos, digo 17, 16, perdón, versículos del 19 al 31. Dice así, es la historia de Lázaro y el rico, ¿no? Dice, había un rico que se vestía de púrpura y lino fino, y cada que hacía banquete con esplendidez, había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está entre vosotros y nosotros, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, este es un gran punto, hermanos. Aquí ya dice que los dos, que los dos murieron. Bueno, la historia continúa, que los dos murieron, pero hay veces que eh, ortográficamente, si nos vemos tal cual, hay una gran diferencia entre la palabra cima, que viene siendo con la letra C, con que con la letra S. Sabemos que cima con la letra C se refiere a un monte muy alto, algo demasiado alto. Y la cima con S viene siendo un gran agujero, hermanos, un gran agujero en el cual no puedes avanzar hacia el otro lado. Entonces, si existe una gran cima entre aquí y el lugar de tormento, o en el seno de Abraham, o en el Hades, no indica, el Hades no indica si los espíritus están en reposo o en tormento, pues, pero a lo que me refiero es de que si existe una gran cima entre aquí y allá, y la misma Biblia nos está diciendo, comparativamente con nuestra tradición más popular, en la cual hasta las películas de James Bond y todos quieren sacar de esa cultura de que vienen los muertos, vienen las personas, nuestros difuntos a visitarnos. Si la misma Biblia te está diciendo que no podemos pasar de aquí para allá ni de allá para acá, ¿cómo es que podemos hacerlo, no? Entonces dice, entonces te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que testifiquen, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Entonces dijo, no, Padre, pero si alguno fuera de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si oyen a Moisés y a los profetas, tampoco, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Entonces, la Biblia nos marca que no hay una manera, no hay algo que el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo. O sea, es una parábola en la cual dice que ni siquiera unos muertos podrán persuadir a la gente de llegar a ese lugar de tormento. Entonces, muchas veces nuestros rudimentos del mundo son los primeros conocimientos que se tienen de las cosas. Y esos rudimentos forman las culturas, hermanos. Y las culturas forman tradiciones, y las culturas forman religiones. Entonces, por lo regular, el dinero es lo que mueve, lo que mueve a las tradiciones, hermano. Sobre todo a las tradiciones. Entonces, si gustan acompañarme en Deuteronomio capítulo 32, versículos del 15 al 19, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 32, versículos del quince al 19. Dice, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste y te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Si lo vemos, es un antitipo de nuestro Señor Jesucristo. Le despertaron a celos con dioses ajenos y le provocaron ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, refiriéndome yo ahorita a la situación del Día de Muertos, ¿no? Están sacrificando a los demonios. Todas estas situaciones que se presentan, si no pueden pasar los vivos y los muertos de allá para acá, ni nada, entonces, ¿qué son a los que se les presenta, no? Son a los demonios. Se les sacrificaron a Dios, a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas.
Entonces, es muy clara la palabra, hermano. Entonces, si son dioses, ¿por qué necesitan que nosotros hagamos? ¿O por qué necesita que nosotros los hagamos, hermano? ¿Por qué necesitan de la mano humana? ¿Por qué si existe un hombre que tiene pies y que tiene oídos, por qué no puede andar? ¿Por qué no puede escuchar? ¿Por qué no puede caminar si realmente es un Dios? Si nosotros vienen de una imaginación humana y entre más las cosas se parezcan a nosotros mismos, más populares van a ser. Por eso los aztecas, por eso los españoles creaban a sus propias, a sus propios ídolos, ¿no? A las vírgenes. No había una virgen morena en el, bueno, refiriéndome a, a la Virgen de Guadalupe, no había una virgen que fuera de color hasta que llegaron a México. Si se les presentaba a los españoles una virgen que era de color, pues era menospreciada, ¿no? Porque siempre ha existido esa parte del racismo, ¿no? Pero al momento que llegan a México, pues se tiene que crear toda una cultura, se tiene que crear todas unas tradiciones, rudimentos para crear la religión y así poder someter a la gente. Los aztecas, los teotihuacanos, todo este tipo de imperios que adoraban a dioses politeístas, el profeta también nos dice, ¿no? Que iba a llegar una roca que iba a romper, bueno, con la profecía del rey Nabucodonosor, que iba a romper todo ese tipo de imperios. Y todos esos imperios, ¿cómo están en la actualidad, hermanos? Todos esos imperios ahora son ruinas, ¿no? Las tradiciones son mentiras, ¿no? Y de tantas mentiras, de tanto repetirlas, de tanto repetirlas, de tanto repetirlas, hermanos, se convierten en verdad. Y el mundo, por más que se le esté diciendo es mentira, es mentira, es mentira, ellos nunca lo aceptarán porque ha pasado tanto tiempo que para ellos es verdad. Y si uno predica mentiras, hermanos, eso me ha quedado muy claro por muchas experiencias que hemos tenido. Si uno predica mentiras, hermanos, les llueve el dinero. Pero si uno predica y se procura predicar la verdad, siempre llueven piedras, hermanos. Y eso a todos los apóstoles les pasaron. Al momento que si uno predicara mentiras y todo está bien y todo está bien, llueve dinero, hermanos. Pero al momento que se predica la verdad, pues llueven piedras, ¿no? Y el tema aquí, hermanos, es que si nosotros somos hijos de Dios y somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué buscamos algo que no es verdad? Si gustan acompañarme, hermanos, a Gálatas, capítulo 4, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 9, dice así: Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, ¿por qué queremos muchas veces volvernos a esclavizar? ¿Por qué muchas veces queremos volver a regresar a lo mismo? ¿Por qué queremos volver a regresar a nuestro viejo hombre? Si ya conocemos a Dios y Dios nos conoce, ¿por qué queremos regresar a ese tipo de situaciones, a ese tipo de filosofías? Muchas veces es como si nosotros quisiéramos prender en el medio, a las 12 del día, prender una lámpara, hermanos, para poder ayudarle al sol iluminar el día. Así es el mismo ejemplo que yo les quiero dar, hermanos. Si nosotros muchas veces queremos tener una doctrina más sana, más purificada, ¿por qué queremos ayudarle al Evangelio? El Evangelio no necesita ayuda, hermanos. En Jeremías 10:23 dice, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Pablo a los Gálatas les dice que no rechazaban de todo el evangelio, pero ellos querían añadirle cosas, añadirles filosofías humanas, añadirles muchas cosas al evangelio. Y cuando se le añaden las cosas al evangelio, pierden su pureza y por consiguiente pierden su poder de salvación, hermanos. Y miren, yo les hago el comentario, nosotros somos un pequeño remanente aquí en la ciudad de Toluca, porque muchas veces ese pequeño remanente, pues, eh,
he estado en muchas congregaciones, hermanos, y cada vez que yo, al principio, yo me refería que venía de la iglesia de Lerdo, yo no veía que tenían muchas adiciones al evangelio, muchas filosofías humanas. Hasta el momento que me voy acercando y me voy acercando y me voy acercando y me voy dando cuenta y voy aprendiendo respecto a la palabra, dije, esto no está bien, esto no está bien. Entonces nosotros, por consiguiente, decidimos alejarnos, a pesar de ser una congregación muy grande, perdieron el camino, ¿no? Perdieron el querer tener una sana doctrina, querer buscar estar cerca de Dios, porque no, Dios no necesita que le ayudemos, o sea, el sol no necesita que le ayudemos a iluminar el día. Es exactamente lo mismo con Dios. O sea, Dios no necesita de nada más, necesita solamente el Evangelio. Pero lastimosamente, los hombres tienen sus propios planes para poderse salvar, planes originados por los hombres y transmitidos de hombre a hombre. Entonces, algo que a mí me gusta mucho y es una frase muy bonita, dice que el agua no corre a un nivel más alto que el de su fuente. ¿A qué se refiere? O sea, una cascada no, nunca va a correr más alta que la de su fuente. O sea, ¿y la fuente cuál es, hermanos? La fuente es nuestro Señor y la palabra, hermanos. Dice que pues existían muchos dones, ¿no? En 1 Corintios 13 decía que existen demasiados dones, pero que cuando llegara lo perfecto, todos esos dones desaparecerán. Y el amor, la palabra, lo perfecto, es la palabra de Dios. Antes no había manera de poderlo comunicar y muchas personas sufrieron para que cada uno de nosotros pudiera tener la Biblia tal como ahorita la conocemos, hermanos. Y los españoles llegaron imponiendo su cultura y llegaron queriendo establecer una santa inquisición que de santa pues no era nada, y erradicando todo rastro de los viejos ídolos para poner nuevos ídolos y poder controlar a la gente. Y entonces, en pocas palabras, hermanos, si la tradición viene de parte de Dios, es la verdadera enseñanza de Dios. Digo, si la tradición viene de Cristo, es la verdadera enseñanza de Dios. Pero si tiene un origen en la mente del hombre, entonces es una tradición humana y entonces por eso es condenable. Toda enseñanza que no se encuentra en las escrituras, hermanos, no es de Cristo, sino de los hombres. Y algo que nuestro hermano, nuestro maestro y algo que siempre nos dice, todas las cosas que pasen, pásenlo por el filtro de la Biblia. Así como los hermanos de Berea, hermanos. Los hermanos de Berea en su momento, todas las cosas que le enseñaban a Pablo, Pablo a los de Berea, todos los iban a cotejar con las escrituras. Entonces, ¿cuál es el propósito de la tradición, hermanos? ¿Cuál es el propósito de esta tradición? Y en general, cualquier tradición. El principal propósito es el nublar, el obscurecer la verdad y lo sagrado. Entonces, muchos de nosotros creemos completamente que somos monoteístas y que seguimos a un solo Dios. Pero lamentablemente cuando le damos la prioridad más a otra cosa que no es Dios, pues nos convertimos en politeístas porque dejamos de darle la prioridad a lo que es nuestro Señor, ¿no? Y desafortunadamente, como les decía hace rato, el, el sentimiento de nostalgia, el que nos quieran cobijar, el que se parezca más a nosotros, es un gran negocio, hermanos, y todas las compañías lo saben. Buscan recuperar todas esas cosas. Por eso es que regresan las épocas de los 90, de los 60, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si alguien llega y les dice, sabes qué? Los reyes no existen. Y esta persona vende juguetes y su mejor día es el 5 de enero, ¿no? Pues se le cae el negocio, ¿no? Entonces dice, pues espérate, ¿no? No me estés diciendo eso porque pues, es mi negocio, no me estés diciendo que no existen porque de aquí vivo. Entonces es exactamente lo mismo. La gente vende también flores en cempasúchil y me impresiona, por ejemplo, acá estar viendo que llegan camiones, literalmente camiones y camiones de flores porque se venden muchísimo, ¿no? Entonces, todo se tiene que formar, todo se tiene que formar una cultura, se tiene que formar un trasfondo hueco para que la gente compre las cosas. Entonces, cuando las personas entienden que tu religión es un negocio, te hacen todo para que puedan venderte las cosas. Entonces, ¿por qué entonces nos hacemos de la vista gorda con las enseñanzas de Dios? Y vuelvo a repetir lo que les dije desde el principio. Bueno, hace ratito.
El que no conoce su historia, hermanos, está destinado a repetir. ¿Y cuántas veces no tenemos esa iniciativa de leer la palabra? Entonces nosotros tenemos una ignorancia voluntaria. Entonces, una ignorancia voluntaria que muchas veces tenemos que ir corrigiendo, ¿no? Estar leyendo la palabra, estar buscando, siempre estarse exhortando a sí mismo, porque el único que tiene el poder es nuestro Señor Jesucristo. Y si gustan, si gustan acompañarme, hermanos, a Hechos, capítulo 28, 17, perdón, versículos del 28 al 31. Y hablando un poco del contexto antes de este pasaje, Pablo llega de visita a Atenas, un lugar lleno de idolatría, un lugar lleno de ídolos, y predica a Dios, al Dios no conocido, ¿no? Entonces, encuentra un montón de altares y encuentra uno específico y dice, al Dios no conocido, y ve la oportunidad, Pablo, nuestro hermano Pablo, y dice, yo voy a predicarles de este Dios no conocido, ¿no? Entonces lo presentan y lo ponen en el Areópago, que era la piedra donde según esto el dios Ares, el de la guerra, tocaba, y ese era el lugar donde se peleaba con la lengua y con la mente, ¿no? Entonces dice así, Hechos 17, 28 al 31, dice, Hechos 17, 28 al 31, Hechos 17, 28 al 31, dice así. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros poetas que también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no sabemos pensar que la divinidad es semejante al oro, o plata, o piedra, o escultura de arte o imaginación de hombres, refiriéndose a los ídolos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos se arrepientan, por cuanto estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con hablarles y levantándolo de los muertos. Entonces, aquí Pablo es muy contundente, ¿no? Que Dios, pasando por alto los tiempos de ignorancia, invita a todos que se arrepientan, hermanos. Entonces, muchas veces nosotros no buscamos tener esa autoexhortación y ese sentimiento y esa hambre espiritual, ¿no? Que muchas veces necesitamos, dice, buscar como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿no? Entonces, entre más nos represente una imagen, entre más nos represente alguien, siempre lo vamos siempre va a ser más popular ante la gente, ¿no? Entonces, en segunda de Corintios, hermano, primera de Corintios, hermanos, por favor, si me acompañan, ya vamos a acabar, hermanos, porque creo que me estoy echando mucho tiempo. Primera de Corintios 10, 18 al 20 dice lo siguiente. Primera de Corintios 18 al 20 dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. Dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios. ¿No son también partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? Pues claro que no, o sea, las cosas físicas no es algo. O que sea algo el que sacrifica a los ídolos, dice así. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros queremos nuestro pancito de muertos o algo que tenga que ver con las tradiciones, ¿no? Y eso aplica para todos, ¿no? Para el Día de Muertos, para Navidad, queremos ser partícipes. Pero aquí te dice que a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros sean partícipes con los demonios. Entonces, hermanos, la ofrenda no es nada, el objeto físico no es nada, la comida no es nada, el problema es lo que está detrás de todas estas cosas. El problema es que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, hermanos, para concluir esta clase, hermanos, debemos preguntarnos lo siguiente: todo lo que hago, lo que me gusta, ¿cuál es su origen? ¿Está correcto? ¿Es tradición del hombre o es tradición de Dios? ¿Me está enseñando algo? ¿Me está edificando? Entonces,
¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos? Entonces, si Dios quiere que hagamos algo, ¿por qué no está en la Biblia? Todo tenemos que pasarlo por el filtro de la Biblia, hermanos. Lo que debemos hacer, Dios lo quiere y realmente creemos que está bien. Justo en la mañana, hermanos, les quiero comentar o les quiero platicar algo. Mi hijo en su escuela la semana pasada tuvo una convivencia en su escuela por parte del Halloween y que iban a hacer no sé qué cosas y así, ¿no? Entonces yo le dije, pues no, o sea, no, no participar. En la mañana le pregunté que si estaba triste por no haber ido a la convivencia y él me comentó que sí. Entonces yo le explicaba, le decía, mira, hijo, lo único que tienes que entender es que Dios lo único que quiere es que le demos la gloria y la honra única y exclusivamente a Él. Porque Él nos da todo, todo para que nosotros logremos tener una excelente relación con Dios. Porque esto no se trata de religiones, hermano. Las religiones son establecidas por los hombres, pero lo que se trata es de buscar tener una relación completamente íntima con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos una religión, hermanos. Nosotros tenemos una relación íntima con Dios. Entonces, nosotros cuando nos llegan a preguntar, oye, ¿tú de qué religión eres? No, es que yo no soy de ninguna religión. Yo busco tener una relación íntima con Dios y por eso nosotros pertenecemos a nosotros relación íntima, Señor Jesucristo, intentamos procurar hacer las cosas que Él quiere, sus mandamientos nunca van a ser gravosos, hermanos. Porque Jesucristo, hermanos, venció todo, todo lo venció en la cruz, todo lo venció, hermanos. Pero lo único que no venció fue nuestra propia voluntad. Porque Él quiere que lo vemos con toda la profundidad, con cada hecho de nuestra vida, cada cosa que Él ha hecho por nosotros, lo ha hecho por amor. Él busca que salvarnos de esa muerte física, que esa muerte física y espiritual, el mundo te dice que vas a tener una vida más allá, pero no es cierto. Jesucristo venció la muerte. Nosotros tenemos que entender una cosa. No importa el día en que Jesucristo nació, porque si no, la Biblia lo mencionaría. No importa si nosotros no festejamos la muerte como tal, o sea, sí la festejamos pues, pero a lo que me refiero, la muerte, festejamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo porque a través de su muerte, Él pudo vencer, pues vencerla, pues, vencerla a la muerte para que nosotros podamos tener ser, que Él fuera el vínculo para que nosotros tuviéramos esa convivencia eterna con Él y no tener ese lugar de tormento. O sea, yo, por ejemplo, yo le decía a mi hijo, o sea, muchas veces no nos damos cuenta que a veces cosas tan sencillas nos evitan estar cerca de Dios. Dije, imagínate, hijo. Y a veces no entendemos el grado de la eternidad o no lo dimensionamos en nuestra mente, pero si era tan grande el tormento del rico, del rico por estar si era tan grande el sufrimiento y la agonía que tenía el rico, que solamente pedía que Lázaro mojara la punta de su dedo para que lo refrescara. Imagínense, hermanos, era una acción minúscula. Entonces, por eso, hermanos, es que nosotros festejamos y participamos todos los primeros días de la semana de la Cena del Señor, porque nosotros, y eso fue lo que le dije a mi hijo, nosotros festejamos la vida y no la muerte. Y cada cosa que hagamos y que pensemos y analicemos, esto está edificándome o me está destruyendo, hermanos. Siempre hay que vamos a pensar en eso. Esto me edifica, es del Señor. Nosotros no buscamos sacarle provecho a nada a la gente, hermanos, porque de gracia recibimos y de gracias damos. Pero la verdad, hermano, la verdad dice la misma palabra, que la verdad nos hará libres. ¿Y de qué nos hará libres? Pues de las huecas sutilezas, de las tradiciones, de todas esas cosas que están establecidas por humanos, por el mundo. Dios nos ha dado tantos ejemplos, hermanos, que si nosotros somos frescos a aprender, evitaremos todos esos problemas. Yo le hacía mención a mi hijo, mira, digo, el Señor nos ha dado su palabra
para leerla y como les decía, la historia está hecha porque el que no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿no? Entonces, la Biblia nos llena de ejemplos de personas que se han perdido. Y es como, por ejemplo, un ejemplo muy coloquial. Nosotros vemos que vamos en la carretera, vamos manejando, y si vamos manejando, llega al punto donde vemos que el carro de enfrente se cae a un agujero y en ese agujero se voltea y se cae por el barranco, ¿no? Entonces, si nosotros lo estamos viendo y somos prudentes, pues no nos vamos a ir al agujero, ¿no? No nos vamos a ir al agujero porque el agujero nos va a llevar al despeñadero, diría Andrés Manuel. O sea, nos va a llevar al despeñadero. Entonces, si la Biblia nos está llenando de ejemplos bíblicos de muchas personas que se equivocaron y nosotros somos prestos a no volvernos a equivocar, nosotros tendremos una mejor vida. Nuestro Señor, al momento que salió el pueblo de Egipto, dice, si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, van a ser mi pueblo elegido. Pero se los olvidó y por eso es que tuvieron que pasar mil y un cosas, hermanos. Y Dios nos dejó el ejemplo a través del Viejo Testamento para que nosotros no volvamos a equivocarnos. Entonces, hermanos, esa es la clase que tengo para ustedes y una disculpa si me tardé mucho.